¿Quién fue la Dolores? Una de las leyendas más arraigadas en el sentir popular es el de la Dolores. Comenzó a germinarse a mediados del siglo pasado y ha sido motivo de inspiración de dramaturgos, cineastas, compositores y poetas de todas las latitudes. Hasta hace muy poco no se tenía certeza o incluso se negaba que hubiese existido una Dolores real, receptora de la copla famosa e impulsora de la leyenda. El escritor bilbilitano Antonio Sánchez Portero ha conseguido descubrir su identidad y logrado reconstruir las vicisitudes de la azarosa existencia de esta fabulosa mujer, nacida en 1819 en Calatayud, en el seno de una distinguida familia. Ahora Baluarte Aragonés, tras un largo e ilusionado periodo, se complace en ofrecerles una obra basada en la vida real de la mítica Dolores. Con ella se pretende rendir un homenaje a todos los autores que con ella han contribuido a crear la leyenda, personificados en el dramaturgo Feliu y Codina y en el compositor bretón. También un homenaje a Calatayud, aunque el premio ya lo tiene por contar con este mito y, ¿por qué no?, a la propia Dolores, que ha alcanzado una meta de popularidad solo reservada a seres excepcionales. Baluarte Aragonés va a resolver sus dudas sobre quién fue la Dolores, mostrándoles por medio de la danza, de la música y de la representación escénica cómo fue y en qué circunstancias se desenvolvió la vida de este personaje real y al mismo tiempo legendario. Ante ustedes, con la confianza de que nuestro trabajo será de su agrado, el ballet lírico dramático ¿Quién fue la Dolores?